Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de libros, justamente de historia de Chile, historia de independencia. El libro se llama En aquel país, ahí está. Es un libro que de hecho viene del siglo XIX, eh, segunda década por ahí, primera, segunda década del siglo XIX. Tiene que ver con un estadounidense que estuvo en nuestro país, que vio de cerca el proceso de independencia, sobre todo el periodo conocido como la Patria Vieja. Ahí está nuestro invitado también mostrándonos en aquel país, que es justamente la vida en Chile de Samuel Burr Johnston, que es justamente eso, un tipógrafo estadounidense, un tipógrafo yanqui en Chile que estuvo entre 1811 y 1814. Hemos invitado a Simón Soto, que es parte de este libro porque él realizó el prólogo y obviamente también nos va a comentar su experiencia conociendo a este estadounidense que estuvo en nuestro país en un periodo tan decisivo como es la independencia. ¿Cómo está Simón? Él, de hecho, tengo que decirlo antes de que nos salude, él es narrador y guionista, quizás ustedes lo conocen por libros de relatos, Cielo Negro, La pesadilla del mundo. También ha trabajado como guionista en teleseries, series de televisión, así que es una persona que está relacionado con el mundo de la literatura, de los guiones y también de la ficción. Ahora sí, Simón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, te hemos invitado obviamente porque el prólogo de este libro lo hizo Simón Soto justamente, po. Cuéntame cómo llegas a escribir el prólogo del libro y qué te pareció también la vida de este personaje acá en nuestro país. Bueno, llego al libro que desconocía hasta antes de leerlo para escribir el prólogo, eh, a través de mi editor en Planeta que se llama Juan Manuel Silva Barandica, que él me editó en Planeta todos los libros que yo he sacado en Planeta, digamos, Matadero Franklin, La sangre de los cuchillos y Agua Fuerte, que es mi última novela. Somos, bueno, es más allá de una relación profesional, digamos, somos amigos, compartimos inquietudes intelectuales, etcétera. Y claro, y Juanma encontró este libro que estaba publicado estaba mirando acá, es una editorial, no tengo ningún volumen de esa, es una editorial chilena antigua, eh, que había editado este libro, que era, que la verdad es que era bien, había pasado creo que hay dos ediciones previas, ¿no? Una como a mediados de los, a finales del siglo XIX, me parece, o a finales del siglo XX, por ahí, y una edición en los 2000, en los 90, parece, pero bien, que tuvo bien poca prensa y poca bulla, digamos, ¿no? Entonces, eh, Juan Manuel encontró este libro y sintió que tenía una particularidad especial al ser la experiencia de alguien como, no un profesional, digamos, de la no un profesional del Estado, ¿no? No un militar, no un político, no ni siquiera un aventurero, ¿no? Sino que un tipo básicamente un obrero o un técnico, podríamos decir, ¿no? Era alguien Alguien que por las eh, circunstancias le tocó estar también en ese claro, o sea, momento. era alguien que profesionalmente se dedicaba a la imprenta, ¿no? Era un tipógrafo y lo mandaron como que el naciente Estado chileno, ¿no? Poquito después de la independencia, eh, compró unas imprentas, así, ¿no? Para justamente, eh, que fueron de hecho donde se imprimió la Aurora de Chile, el Monitor Araucano, que son pasquines fundacionales, ¿no es cierto?, del, de Chile, digamos, ¿no? Entonces, este gringo con otro más vinieron a
trajeron las máquinas y tenían que instalarlas y enseñar su uso a las personas que iban a quedar a cargo de eso, ¿no? Y, y ahí este norteamericano descubre de alguna manera que en este continente, ¿no? Porque Chile no era el único país que estaba gestando su independencia, sino que en realidad casi toda Latinoamérica estaba en ese proceso, ¿no? Por lo tanto, descubre una especie como de nueva tierra, ¿no? Como con muchas posibilidades, ¿no? Como con la posibilidad tal vez de emprender en otros negocios, en otros rubros, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera su vida se empiezan a formar en una especie como de aventura, pero lo interesante es que es una aventura bien a ras de piso. ¿Qué quiero decir con eso? Que es como, que es lo que me gustó mucho del volumen, ¿no? Que es alguien que no escribe ni piensa su vida desde la épica, sino que es básicamente un trabajador como cualquiera de nosotros que se encuentra en una situación donde él ve una oportunidad y se quedó unos buenos años en Chile y estuvo involucrado en muchas situaciones, estuvo en Concepción, estuvo involucrado en muchas situaciones fundacionales de esta patria, ¿no? Eh, y luego, años después, en Estados Unidos ya, él publica eh, de alguna manera el itinerario por nuestro país, ¿no es cierto? Nuestro naciente país, en forma epistolar, ¿no? Yo creo que eso también es muy interesante porque eh, José Toribio Medina, que es el, el editor, el traductor y el que escribe una introducción más o menos, una especie como de ensayo, de estudio de este volumen, ¿no? Él tiene la hipótesis de que probablemente porque eh, se imprimió como por ahí por 1820 en Estados Unidos, ¿no? Cuando Samuel Burroughs Johnston ya había regresado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que piensa Medina es que fue una sugerencia de su editor que esto fuese para que fuese más amable con el lector, que fuese escrito a modo de epístolas, no de cartas, ¿no? Porque son como cartas a nadie, a una especie como de figura imaginaria, ¿no? Que es para darle estructura y una forma más amable a estas memorias, ¿no? A estas memorias por el itinerario chileno. Eh, entonces, él está en una situación muy atípica en nuestro país, ¿no? Porque obviamente como toda nación que empieza a emerger, que empieza a fundarse, que empieza como a construir su estado, ¿no es cierto? Y los distintos eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Los distintos actores que tienen que intervenir en el Estado, eso nunca es tranquilo, ¿no? Y nuestra independencia además todas las independencias latinoamericanas fueron muy complejas, ¿no? Como los diversos actores involucrados tenían distintas miradas de cómo había que independizarse, ¿no es cierto?, de la corona española, y bueno, todo lo que conocemos de la historia de la independencia de Chile, ¿no? Por lo tanto, es un periodo álgido, ¿no? Y este extranjero que viene, que no conoce nuestras costumbres, que no tiene además una mirada historicista, ¿no es cierto? Sino que es como insisto, ¿no? Un individuo común y corriente,
viene a ser testigo y parte de lo que está ocurriendo en, en este país que se funda, ¿no? Por lo tanto, tiene ocurren muchísimas cosas, ¿no es cierto? Él es observa, ¿no es cierto?, con estos ojos vírgenes todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en esta zona, sin entender cuál es la idiosincrasia de estas personas que se están como construyendo, que se están uniendo en una nación nueva, ¿no? Entonces, eso me parece muy atractivo. Y además la traducción, ¿no es cierto?, de José Toribio Medina está muy bien hecha, ¿no? Es muy prístina en la forma de extrapolar el relato a nuestra lengua, ¿no? Eh, por lo tanto, un libro que se lee que no solo se lee con interés por lo que va ocurriendo, sino que también con una prosa muy limpia, de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo eso me pareció súper interesante. Me pareció muy interesante también que creo que los textos de viajeros, ¿no? Viajeros tanto chilenos como extranjeros, ¿no? Eh, como los diarios de María Graham, ¿no? O, o ese libro enorme de, ¿cómo se llama este gallo? Recuerdos del pasado de Vicente Pérez Rosales, Claro. por ejemplo, ¿no? O Eh, Benedicto Chuanqui, que también lo nombras tú en el claro, prólogo. también lo menciono que claro, igual la llegada de Schwankim es posterior, ¿no? Pero igual siempre eh, comparten la mirada y la prosa del cronista, de alguna manera, ¿no? Que el cronista es capaz de fijarse, claro, está en una situación que lo supera, que es más grande siempre, pero a la vez también son capaces de contar el detalle, ¿no? El detalle, lo nimio, ¿no? Cómo son... A mí me encantó, por ejemplo, los relatos que hace este norteamericano de la geografía, ¿no? Cómo era el camino entre Valparaíso y Santiago, por ejemplo, ¿no? Que se les advierte que obviamente, ¿no? Que hay bandoleros, que hay maleantes, que es un camino peligroso y un camino complejo, ¿no? Para hacer en carreta, etcétera, o a caballo. Eh, toda esa especie como de, por ejemplo, cuando describe Valparaíso, ¿no? Y uno puede que los chilenos que hemos estado muchas veces, ¿no es cierto?, en el puerto, podemos extrapolar más o menos lo que él observa, ¿no? Que ve un poco el plan y los cerros recién como salpicados de alguna vivienda, algunas casas, ¿no? De la fuerte inmigración que había en Valparaíso. Y todo eso es muy valioso, creo yo, ¿no? Cómo ve él lo que para nosotros ya es extremadamente habitual y que está transformado obviamente en, por el tiempo, ¿no es cierto?, por los avances tecnológicos, por todo está transformado en otra cosa, pero igual uno palpa ahí, ¿no? Como eh, la geografía y el espíritu de los lugares, ¿no? Como eso me pareció súper atractivo también, ¿no? Como el libro, ese, ese detalle y también como la idea de que es muy honesto en ese sentido el libro de un individuo que quiere, entre comillas, hacerla, ¿no? Porque cuando llega acá entiende que su vida puede ser más trascendente que simplemente instalar estos equipos para las imprentas, ¿no?
él ve que pueden haber otras oportunidades y las quiere aprovechar, ¿no? Entonces, eso creo que puede empatizar, yo creo que lo menciono ahí en el prólogo, creo que eso puede empatizar con cualquiera de nosotros eh, que ambulamos, ¿no es cierto?, por la vida y por la ciudad, ganándonos los porotos, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Como eh, debido a un encargo laboral, él llega a un lugar donde al parecer hay muchas oportunidades, ¿no? Y eso lo empuja, ¿no? A meterse en diversas empresas ¿no? Hasta bélicas, ¿no? A mí me pareció, por ejemplo, muy interesante que, em, que parte de la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos se libró ¿no? Frente al puerto, ¿no? Como al puerto de Valparaíso. Y este gallo, por tener, ¿no es cierto?, por ser ciudadano norteamericano, tuvo que involucrarse en eso. Bueno, todo ese tipo de, de elementos, ¿no es cierto?, de la aventura también me parecen muy atractivos, ¿no? Porque el relato se va quebrando de alguna manera, ¿no? Es inesperado eh, en su periplo, ¿no? Como no es un relato como costumbrista ni plano, sino que las mismas decisiones que fue tomando este gallo lo llevaron a estar en situaciones súper críticas y límites, ¿no? Estuvo prisionero, ¿no? Como todo eso es muy atractivo, ¿no? Porque además eh, fue algo que le ocurrió debido a insisto, a las decisiones que se vio empujado a tomar, ¿no? Simón, y a propósito, bueno, tú nombrabas ahí, o lo analizas tú como un grupo de relatos que son, por así decirlo, identitarios. Mm. Este que es justamente publicado en inglés, que es En aquel país, se llama ahora, pero en algún momento tuvo un título extremadamente largo, eh, que es, Muy poco sugerente, muy poco claro. atractivo. Además que muy Mm. de época, en el siglo XIX era un nombre gigantesco. Sí. Pero te quería preguntar sobre el tema, tú que eres guionista, tú que generas relatos, generas escritos, ¿cómo también acercarnos a un personaje que vivió en el siglo XIX, entender ese personaje y también llevarlo, como lo hizo José Torío Medina, a trasladarlo a que sea un referente de relato de época específica? No sé si te ha tocado también a ti hacer este tipo de relato, trabajar también con estos personajes para que te digan algo, pero retratando épocas, que es finalmente lo que hace Samuel Burr Johnston con este libro, que uno dice, lo lee y claro, se da cuenta que es independencia, que es proceso político, guerra en Mm. Chile, etcétera, etcétera. Eh, claro, a ver, la pregunta va enfocada más o menos a la representación, dices tú, ¿no? Como, Claro, o armar, la arma, identificación. y que el relato te sugiera que te dé el significado, pero sin que tú explícitamente se lo digas al lector, qué es lo que sucede con este libro. Uno identifica espacios, Claro. identifica lugares, sin necesariamente que te lo diga el autor. Claro, lo que pasa es que al ser una bitácora, es básicamente una bitácora de su experiencia, ¿no? Como, insisto, como con el atractivo de que él buscó una forma literaria que fuese distinto a la mera anotación de hechos o concatenación de hechos, ¿no? Él busca una expresividad a través de estas misivas, ¿no? Que le envía a esta especie como de figura, amigo, eh,
de coterráneo inidentificado, ¿no? Como una figura simbólica, ¿no? Y ese recurso eh, creo que permite, ¿no es cierto?, como no solo transmitir los hechos de su experiencia, sino que también dotarlo de emotividad, ¿no? De, el recurso literario obliga, ¿no es cierto?, al autor a meterse en otros intersticios, ¿no? Más allá de la mera descripción de acontecimientos o de hechos, ¿no? Y yo creo que ese recurso es muy atractivo y dota de mucho ritmo a la lectura, ¿no? Y ahí ocurre un poco lo que me decías tú en la pregunta, ¿no? Como eh, cómo, cómo el lector comprende lo que está viviendo el personaje más allá de la efeméride, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que al ser la elección de la forma literaria, las cartas, las misivas, eso obliga a que el autor tenga que explorar en otros intersticios más allá del recuerdo, ¿no? Y el recuerdo está dotado, ¿no es cierto?, de emoción y también que algo que está muy bien logrado, yo creo, en el libro, también tiene un pulso, ¿no es cierto?, un pulso en los eventos, ¿no? Que está entrecruzado también con lo que yo decía anteriormente, que es como el registro visual de las cosas, ¿no? Ese registro visual y esa experiencia de narrar dónde está entrecruzada, ¿no es cierto?, con la historia emotiva del personaje, ¿no? Como qué es lo que va sintiendo y qué es lo que le va ocurriendo, ¿no es cierto?, con estos hechos, ¿no es cierto?, eh, con estas circunstancias, ¿no? Y eso hace que crezca, ¿no es cierto?, el relato del libro, ¿no es cierto? Como toca otras fibras, yo creo, ese elemento y de nuevo voy en todos los espacios, ¿no es cierto?, que él está, en la capital, en Concepción, ¿no es cierto?, en el puerto, en el tránsito, en los caminos. eh, yo creo que aún o sea, quienes habitamos este espacio identificamos, ¿no es cierto?, ese espíritu del espacio, del lugar, ¿no es cierto? Entonces, no es en el libro no es necesario la obviedad, ¿no es cierto?, para entender dónde está el personaje y qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Yo me atrevería a decir, ¿no es cierto?, y que también es algo que sugerí en el prólogo y que creo mm, que comparte con otro cronista, ¿no? Yo me atrevería a decir que incluso un lector puede no tener demasiada clara la película de los hechos historiográficos, ¿no? De la independencia, ¿no? De lo que ocurrió después, de las intentonas civiles, ¿no? Eh, eh, no, creo que eso, o sea, creo que el libro se vale a sí mismo más allá del contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo por el prólogo, esta especie de ensayo previo de Medina, ¿no? Que es muy ilustrativo y que predispone de muy buena manera a lo que va a venir después, ¿no? Sino que también porque el relato de Samuel Burr Johnston eh, es casi como yo lo emparento un poco como con la novela de aventuras casi, ¿no? Como por cómo él experimenta lo que le va ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, esa forma, ¿no? Ese pulso narrativo te lleva hacia los hechos,
de una manera, por eso yo lo he emparentado un poco como con otras formas narrativas, ¿no? Como que creo que trasciende la mera crónica de época, ¿no? Porque tiene un pulso y tiene un punto de vista, ¿no? Muy marcado, muy auténtico, que tiene mucha fuerza autónoma, ¿no? Esta aventura que vive este tipo, ¿no? Por eso yo le comentaba a Juanma que hay en, no me acuerdo si es en alguna de las cartas, en qué parte, él se refiere siempre a ese país en el cual estuvo, ¿no? Que estuvo casi 2 o 3 años, ¿no? Entonces, eso me parecía muy simbólico y muy potente, esa mirada, ¿no? Como ocurrió, a él le ocurrió en ese país, ¿no? En aquel país, y la verdad es que para los lectores también es otro país, ¿no? Hay un hilo conductor como nación que nos toca, obviamente, ¿cachai? Pero es una manera de aproximarnos con ojos ajenos, ¿no es cierto?, a nuestro pasado. Entonces, por eso le sugería a Juanma que en lugar del título eterno que tiene el volumen original, me parecía súper representativo ese concepto, ¿no? En aquel país. Y por eso también le sugerí que habláramos de aventuras, ¿no? Como, porque yo sentía era una especie de odisea, ¿no? Es casi como guardando las distancias, ¿no? Pero es casi un Ulises en unas tierras pseudo bárbaras, ¿no? Donde este hombre, este técnico, ¿no? Este obrero, se ve enfrentado a otra realidad y tiene que hacer uso de otros recursos de sí mismo, ¿cachai? Pelea, eh, está en combate, ¿cachai? Un hombre, no sé si como nosotros, ¿cachai? Pero alguien que no era, insisto, no era un profesional ni de la política, ni era un profesional militar, ¿cachai? Eso. Simón Soto es parte de este libro porque escribió el prólogo en aquel país. El nombre no lo vamos a decir porque, bueno, aparece en el libro, pero es un nombre gigantesco. Es Samuel Burr Johnston, el autor del libro, traducido por José Toribio Medina. Ahí está. Y que es un libro interesante porque, como lo dice Simón, va más allá de lo que uno podría esperar, que es una crónica histórica de un personaje que vino a Chile y qué sé yo, que estuvo relacionado con la primera imprenta, el primer periódico. Va más allá de eso. Brevemente, Simón, ¿qué le podrías decir a alguien que está buscando lectura y que necesita también conocer esta historia sobre Samuel Burr Johnston? Bueno, yo creo que se unan dos factores en este libro, ¿no? Primero, hay una divulgación evidente, ¿no? Porque está hablando de la, de la fundación de nuestro país. Ojo que además es muy loco porque en esas máquinas que vino a instalar este tipo, eh, eh, se imprimió la Aurora de Chile, ¿no es cierto? El monitor araucano, o sea, los volúmenes que puedan estar en la Biblioteca Nacional, etcétera, salieron de las máquinas de este sujeto, ¿no? De este gallo que además dejó un testimonio de su paso por el país, ¿no? Entonces, bueno, decía que yo creo que se unan dos cosas, ¿no? La divulgación misma, historiográfica, ¿no? Entender más o menos no desde los hechos como fríos, sino que desde la intimidad de lo que estaba pasando, ¿no? Que era todo frágil, era todo muy frágil, ¿no? Y eso se transmite muy bien, creo, ¿no? Y o sea, imagínate que a diario hay conflictos políticos, ¿no? Hay cruces entre, lo, entre puta, el presidente, la oposición, los mismos partidos que conforman coaliciones, etcétera. Imagínate lo que era cuando se estaban poniendo de acuerdo para
para decir todos somos un país con nuestras diferencias y eh, y las cosas que nos unen, ¿no? Como imagínate eso está muy bien narrado en el libro, por una parte, eh, y además es una crónica de una aventura que eventualmente le podría suceder a alguien como cualquiera de nosotros, digamos, ¿no? A una persona de a pie, ¿no? Como eso, eso me parece. Creo que es una lectura entretenida, ágil, fresca, pese a que es muy antigua, es fresca, tiene fuerza, dialoga, ¿no? Con otros, o sea, por ejemplo, no sé, un papá de un muchacho o de una chica que está o en la enseñanza básica o media, estudiando la independencia del país, es un complemento súper valioso a, a, a texto con otro rigor, ¿no? Historicista. Eso. Simón Soto, el prólogo de este libro en aquel país, Samuel Burke Johnston es el personaje principal. La traducción del inglés la hizo, de hecho, José Toribio Medina, pero que este libro es de Planeta, lo pueden encontrar tanto en ebook como en formato físico como este. Simón, muchas gracias, gracias por el tiempo, éxito también en tu trabajo y gracias por comentarnos Gracias. este maravilloso libro. Súper. Te pasaste. Ha sido un gusto.